Hola nuevamente. Ya vimos en el video anterior cómo dar formato a las letras. Ahora vamos a revisar cómo organizar la página en sí. Vamos a trabajar con los márgenes, el tamaño de la hoja, el interlineado y el espaciado entre párrafos. Pareciera que es un ajuste sencillo, pero son ajustes que marcan una buena diferencia entre el aspecto final del documento. Vamos allá. Usando el mismo documento anterior como referencia, vamos a revisar qué son estos elementos. Los márgenes son estos espacios en blanco entre el borde de la página y el texto. Hay margen izquierdo, hay margen derecho, margen superior y al final de la hoja también hay un margen inferior. Para configurarlos, ya que estos márgenes en este momento vienen predeterminados con la hoja que seleccionamos, vamos a la pestaña Disposición en la cinta de opciones y luego al botón Márgenes. Hay algunos márgenes que vienen predeterminados también. Por ejemplo, normal, estrecho, moderado, ancho y reflejado. Pero también se pueden ajustar márgenes personalizados cuando en algún lugar, por ejemplo en una empresa o en una institución, se requieren algunas configuraciones específicas. Por ejemplo, supongamos que se va a hacer un ajuste en que quede 3 centímetros a la izquierda y todo el resto con 2 centímetros. Entonces vamos a márgenes personalizados, se abre esta ventana y puedo especificar cada uno de los elementos. Por ejemplo, izquierdo quedan 3 centímetros, superior dijimos que lo bajamos a 2, lo mismo con inferior y con derecho. ¿Ok? Luego aceptar y ya se aplica el cambio. No sé si se alcanzará a notar que ahora el margen superior, el derecho y el inferior, bueno, el inferior no se distingue porque no hay texto hasta el final abajo, quedó un poco más delgado y el izquierdo estaba originalmente en 3. Puedo hacer los cambios de márgenes cuantas veces quiera. Estas alternativas que vienen predeterminadas también indican rápidamente acá cuál es el tamaño. Por ejemplo, estrecho es 1,27 centímetros en cada uno de los lados. Moderado tiene una variación respecto al normal, es un poco más ajustado. ¿Ok? ¿Se fijan? Em, Ancho es con mucho margen. ¿Se fijan? Y así sucesivamente. El reflejado tiene una particularidad bien especial y es que funciona según según la página. Pero esto lo vamos a ver quizás en otro momento o en algún nivel de uso de Word un poco más avanzado. Por ahora lo vamos a dejar en normal. Vamos a lo siguiente. Por ejemplo, también está el tamaño. También acá en la pestaña disposición está el tamaño de la hoja. Y eso obviamente va relacionado con el tamaño del papel. En Estados Unidos y en Chile también, el uso de la hoja tamaño carta o letter en inglés es el más común. Pero en Latinoamérica e incluso en Europa se ocupa bastante el tamaño A4. Entonces depende de dónde se encuentren, tienen que utilizar uno u otro. Hay una particularidad también que a veces nos confunde en Chile, porque por ejemplo, el tamaño oficio que aparece aquí no es exactamente el oficio que manejamos en Chile. El que manejamos en Chile no tiene una altura de 35,56 centímetros, es de 33. Tiene el mismo ancho, pero no tiene esa altura. Por lo tanto, podemos ir a más tamaños de papel y vemos si es que hay alguno que tenga esa altura. A veces aparece como 8,5 por 13 y si no aparece lo podemos ajustar. Por ejemplo, podemos apoyarnos en la hoja tamaño carta o en la misma hoja tamaño oficio, como quieran, pero la altura la bajan a 33 centímetros. ¿Ok? Porque el ancho de la hoja tamaño carta y el oficio es el mismo, solo cambia la altura.
Al apretar en aceptar, esta ya es una hoja oficio. Si ustedes se fijan, es bastante más larga que la otra. ¿Ok? ¿Qué otra cosa cambiamos en disposición? Por ejemplo, la orientación. Voy a volver a la hoja tamaño carta, ¿ya? Para que quede un poco más ajustado el tamaño. Y luego vamos a ir a orientación y nos vamos a dar cuenta que la hoja se puede utilizar en vertical, que es lo común para un documento, o en horizontal, en que se gira, ¿cierto? Para aquellas cosas, aquellos casos en que necesito mostrar algo que es en general más ancho que largo. Por ejemplo, una tabla con datos o una infografía que me interesa que se vea de formato eh, horizontal. O por ejemplo un cartel, a veces un aviso. En muchos lados a veces ustedes ven que para generar un pequeño aviso se escribe un papel, pero en formato horizontal. Finalmente, vamos a avanzar un poco más con el interlineado. ¿Qué es lo que es el interlineado? Es el espacio vertical entre las líneas de un mismo párrafo. Si yo selecciono un párrafo, ¿se acuerdan? Con 1, 2, 3 clics, es el espaciado que hay entre una línea y otra del mismo párrafo. Para cambiarlo, voy a volver a la pestaña Inicio y hay un botón que es estas flechas con las líneas que permite ajustar el espaciado, dice aquí, o interlineado entre las líneas de los párrafos. Normalmente esto viene ajustado a 1,15. Si lo dejo en 1 es un poco más compacto, se alcanzan a ver, estoy dejando el párrafo un poco más compacto que los otros. 1,5 quiere decir de que hay como media línea entre medio. 2 quiere decir de que es como una línea de espacio y una línea de texto, una línea de espacio y una línea de texto, y así sucesivamente. Si quisiera, puedo también ajustar esto de manera más específica. Por ejemplo, acá está el interlineado, puedo utilizar un valor exacto que se mide en puntos, más o menos relacionado a una medida no por líneas, ¿ok? 11, y ahí permite hacer un ajuste, por ejemplo, si ustedes se fijan ahí es una, miren, lo voy a hacer clic para que lo vean. Se ve como una línea bastante compacta, al final no se nota nada. Pero al usar la opción exacto me permite ajustar como yo quiera. En cambio las otras están relacionadas a una relación de tamaño respecto a una línea, ¿ok? Por ejemplo 1,5 líneas o múltiple, cuántas líneas, ¿ok? Em, etcétera. Sencillo es sin espaciado, ¿ya? Como esa que está ahí. Es lo mismo que 1. Lo vamos a dejar en 1,15, que es lo que normalmente viene. La siguiente cosa que se puede ajustar en el siguiente formato es, aparte del interlineado, es el espacio entre párrafos, que no es lo mismo. Es cuando se hace Enter, se presiona Enter y se salta un párrafo nuevo, hay un espacio aquí entre ese párrafo y el siguiente. Si ustedes seleccionan un párrafo, ese espacio que está acá abajo también aparece acá y se puede quitar. ¿Se fijan? Quitar el espacio después del párrafo o se puede agregar un espacio incluso arriba, antes del párrafo. Y eso también se puede ajustar en las opciones, el espaciado anterior y el posterior. Normalmente, en forma predeterminada, el Word da un espaciado posterior de 8 puntos, que es lo que estamos viendo aquí. Y se puede ampliar más. ¿Ven? 12. Puedo ajustarlo más todavía, supongamos. Ya, bueno, eso es mucho, pero para que efectivamente entre un párrafo y otro se note la diferencia. Si lo dejo en cero, puedo hacerlo manualmente agregando un enter adicional, pero queda como una especie de párrafo vacío, ¿ya? Por ejemplo, algo así. Voy a hacer la simulación acá. Si este párrafo le quito el espaciado, quitar el espacio después del párrafo, puedo hacer eso, que agrego un enter y dejo una línea voluntariamente y ahí aparezco con el siguiente párrafo. Pero para efectos del Word, esto también es un párrafo que está vacío. Entonces, a veces no necesariamente es lo mejor
de utilizar un enter para darle espaciado a los párrafos y por algo tienen la opción de darle eso a cada párrafo. ¿Sí? Un consejo práctico en general, porque esto es algo que se utiliza bastante en documentos. Em, Cuando se hace un documento académico estándar, normalmente se utiliza una, digamos, una cierta estructura de formato de márgenes y espaciados. Entonces lo vamos a hacer acá, si bien en todo informe eh, propio de un informe académico, por ejemplo una tesis, supongamos, les van a indicar cuáles son los formatos que se deben aplicar. Pero, para ir cerrando este video, en forma general, en márgenes es como el margen normal, pero ajustando el derecho a 2,5 también, porque aquí es el izquierdo y el derecho en 3. Así que en este caso ajustamos el derecho a 2,5. A aceptar. Lo siguiente es el tamaño, que obviamente es en carta. Para acá, si alguna vez se fueran al extranjero a hacer un posgrado, o por ejemplo se van a Europa, lo más probable es que utilicen tamaño A4. Las fuentes, en general se utiliza mucho la fuente Arial para los documentos de tesis o académicos. Por lo tanto, tendríamos que cambiar todo esto, control E por ejemplo, y hacemos un cambio de la fuente a Arial y a veces lo piden en tamaño 12. ¿Cuál es la idea? Que la lectura sea fácil, ¿ok? Para la persona que esté revisando esto se pueda leer de manera sencilla. Y a veces lo que sí hacen, en este caso, y digo en este caso, es que eliminan los espaciados entre párrafos y aplican un interlineado doble, ¿ok? Es decir, hacen lo siguiente. Lo vamos a fijar acá en estricto 0 y 0 con los espaciados entre párrafos, pero el interlineado lo dejan doble, ¿ok? Que queda así. Y lo que hacen es que efectivamente entre un párrafo y otro lo hago con Enter, ¿ok? Como lo que hicimos aquí. Una cosa así. La idea es precisamente que la lectura sea sencilla. Lo que no hemos hecho todavía es dar justificación a la derecha, pero eso lo vamos a ver en un siguiente video. Espero que les haya gustado. Nos vemos después.